El expresionismo se caracteriza por una perspectiva destacada sobre la realidad. Los artistas miran con desconfianza las promesas progresistas de la modernidad al captar las contradicciones de fondo. El expresionismo en la pintura de México está presente en autores como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. El muralismo mexicano, encabezado por los artistas, adoptaron estas técnicas expresionistas para representar la realidad sobre la sociedad y la política del país. Algunas obras presentes con este estilo en el mural son La Madre Proletariada de Siqueiros. Los ángulos son elementos casi imperativos para reconocer las pinturas de Siqueiros. Lo único que pretende esta pintura es mostrarnos crudamente el sentimiento del proletariado. Algunas otras obras de Siqueiros son Aurora de México o El Coronel. José Clemente, por su parte, nos narra la tristeza implícita en la historia, en obras como La Flechada, Cabeza Flechada o Guerreros Españoles de la serie Teules, y otras pinturas como Tres Prostitutas, La Gran Meretriz o Indias. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a finales de la década de 1910, impulsado por el escritor André Breton. Este movimiento se ponía a explotar la mente humana y la dinámica de los sueños, buscando una liberación de la mente consciente similar a la experimentada durante el sueño o el trance. Su auge lo encontramos en 1938, en la época de la vanguardia europea. André Breton se encontró con los artistas mexicanos. Poco después se inauguró la primera exposición de pintura surrealista, con artistas como Remedios Varo, Frida Kahlo, Agustín Lazo, Diego Rivera, Roberto Montenegro y más. México surrealista, frase popular. Por el misticismo y la magia presentes en la cultura, el surrealismo es el término preciso para describir a México. Entre las obras presentes en el mural están Las Tentaciones de San Antonio de Diego Rivera, La Justicia Social dedicada al monumento de Álvaro Obregón de Fermín Revueltas y alguna obra de Dolores Velasco Rivas. Títeres de San Francisco Pullido, La Muerte. El cubismo es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX, revolucionando la representación visual mediante la fragmentación de formas y la adopción de múltiples perspectivas. Diego Rivera viaja a Europa a estudiar las nuevas corrientes, Francia, Bélgica y España. El principal exponente de este estilo es Picasso. Diego Rivera mantiene relaciones con él, tras su viaje, y con otros exponentes de gran relevancia. El cubismo llega a México a través del muralismo. El muralismo mexicano deja a un lado la estética y pone al centro la temática. Algunas obras presentes en el mural son Andamios Exteriores, Café de 5 centavos de Fermín Revueltas o Teatro Mexicano del parisino Luis Quintanilla. Especialmente, El Café de Nadie de Ramón Alba de la Canal llamó mi atención, pues reúne los retratos de algunos miembros del estridentismo en su lugar de reunión, Manuel Maplén, Germán Liszt y artistas plásticos. La inclusión de la referencia de la revista Horizonte significa que el pintor intervino la obra luego de firmarla y dedicarla a los cabecillas de algún movimiento. El Renacimiento, originado en Italia durante los siglos XIV y XVI, marcó una transición del arte medieval al moderno, recuperando elementos de la antigüedad greco-romana. En México, durante el virreinato de la Nueva España, la pintura se enfocó en temas religiosos para facilitar la evangelización. Aunque la influencia renacentista llegó indirectamente, se adoptaron técnicas y estilos europeos adaptados al contexto local. Artistas como Baltasar de Echave Orio y Luis Juárez son representativos de este periodo. Algunas características generales del renacentismo son: inspiración del arte grecolatino, búsqueda de proporción, equilibrio y perspectiva, interés por el cuerpo humano y la anatomía y la naturaleza, uso de técnicas como el claroscuro y la perspectiva lineal, temas religiosos, míticos y humanistas. Algunos artistas claves son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafaelo. En México, la influencia indirecta a través de la colonización española. Arte religioso con técnicas europeas adaptadas al contexto indígena. Y primeras catedrales y pinturas murales virreinales como elementos renacentistas. Arte neoclásico. El estilo neoclásico es un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, como una reacción al estilo barroco y rococó que predominaba en la época. Este movimiento buscaba retomar la grandeza y la perfección estética de la antigua Grecia y Roma, consideradas cunas del arte clásico. En este estilo triunfan las líneas sencillas y las formas proporcionadas.
Algunos de los mayores exponentes artistas novohispanos y mexicanos influenciados por este estilo fueron Manuel Tolsa, figura fundamental en la introducción de este estilo a México, con sus obras destacadas como el Palacio de Minería y la estatua famosamente conocida como el Caballito, también como la culminación de la Catedral Metropolitana. Arte romántico. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, y se extendió a otros países de Europa y América. Surgió como reacción contra las ideas de la Ilustración, que se apoyaba en el racionalismo, y el neoclasicismo, que reivindicaba las formas de la antigüedad clásica. Se destacó a través de la música, el arte y la literatura por su búsqueda de la emocionalidad y la melancolía. De los principales exponentes del romanticismo mexicano tenemos al famoso José María Velasco. Aunque conocido principalmente como paisajista académico, sus magníficas vistas del Valle de México reflejan la sensibilidad romántica en su exaltación de la naturaleza como símbolo nacional. Eugenio D'Alessio, pintor italiano que trabajó en México y fue maestro de Velasco, introdujo la pintura paisajista romántica que exaltaba la grandeza del territorio. Arte barroco. El arte barroco es un estilo artístico que surgió en Europa en el siglo XVII y que duró hasta avanzado el siglo XVIII. Sus obras se caracterizan por su énfasis en la emoción, el drama, el movimiento, la exuberancia y la ornamentación sobrecargada. Dentro del estilo barroco se engloban diferentes expresiones artísticas, como la pintura, la escultura, la arquitectura y el teatro. Tuvo 3 grandes temas, que fue la religión, la política y la vida cotidiana. Sin embargo, en el mural solo podremos enfocar en pinturas religiosas. Estas se encuentran en la segunda planta del mural dentro de su colección virreinal. 2 de los más grandes exponentes del arte barroco mexicanos fueron Cristóbal Villalpando, que ayudó a crear murales para la Catedral Metropolitana, al igual que Manuel Tolsa, que ayudó en la conclusión de la misma. Sus obras suelen ser categorizadas como absurdas, caóticas e irónicas. Es un antiarte como protesta ante la guerra y la sociedad moderna. En México, influyó en movimientos de vanguardia como el estradintismo. Es una crítica social constante y usa recursos tipográficos experimentales y mezcla de géneros artísticos. Y es una reacción a la Revolución Mexicana y la modernización de nuestro bello país. Son impresionistas debido a los colores que se muestran, que es un momento efímero, además por los siglos que se ha hecho, que es en el siglo XIX, podemos captar las paletas que tiene. Esas paletas son colores fríos